a todas y a todos. Es un honor y un gusto poder compartir con ustedes esta conversación. Yo quiero agradecer a la Universidad Miguel de Cervantes y al Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, y en particular a Patricio Leiva, la amabilidad de invitarme a compartir reflexiones en un contexto tan importante, tan difícil y tan complejo como el que estamos atravesando desde el punto de vista de la crisis de la pandemia y lo que sigue. Voy a permitirme compartir una presentación en la cual me voy a exponer algunas reflexiones sobre algunas perspectivas particulares sobre de la manera respecto a cómo está impactando desde un ángulo especial esta crisis a las universidades en la América Latina y en general a nivel mundial, en un contexto más amplio que la propia crisis, que es la que se genera con la transformación que hemos denominado en general la sociedad digital. Voy a compartir pantalla con ustedes y podremos luego intercambiar puntos de vista a partir de las presentaciones mías y de mi amigo Kenny Jensen. Muy bien. La presentación, como decía Patricio, está pensada desde el punto de vista de mirar la crisis, las universidades en la crisis, en un contexto doble. Por un lado, el específico de la crisis del COVID y lo que ha generado, pero en un cuadro más amplio, que es ver en las universidades y el futuro de las universidades en la post-crisis en un cuadro más global de lo que damos en llamar la sociedad digital, digamos, ¿no? Entonces, para esto primero comienzo recordando de que hubo un momento antes de marzo de este año, cuando todavía no había crisis del COVID y cuando estaban pasando cosas extraordinarias en curso y que han seguido pasando a través de toda esta tremenda experiencia que estamos atravesando con la crisis del COVID. Esto a lo que me refiero es que ya desde hace algunas décadas la sociedad mundial a nivel general estaba atravesando por una transición que para muchos autores constituye un cambio de época, digamos. Estamos pasando de lo que había sido la sociedad tradicional que se formó después de la Segunda Guerra Mundial a lo que tiende a constituirse como la sociedad digital. Entonces, este es el gran marco de referencia dentro del cual quiero ubicar primero el impacto de la crisis del COVID para luego volver a cómo esta tendencia a la transición a la sociedad digital plantea desafíos en general para las universidades y en particular para las universidades latinoamericanas. Entonces, la crisis del COVID en vista, en perspectiva, primero se desata en un contexto de complejísima situación global de la sociedad mundial. Primero, la crisis de la globalización detonada desde el 2008 con la crisis financiera, la gran recesión, y luego, junto con esto, el estallido de los nacionalismos, que en diversas partes del mundo, nacionalismos populistas que proponen romper la articulación global y privilegiar los intereses nacionales propios. Esto se da junto con otra gran crisis que estamos gestionando y tratando de resolver a lo largo de estos años con la propuesta del Horizonte 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sustentable, planteada por el desafío del cambio climático que cada vez se hace más intenso. Adicional a lo cual está por debajo de la cuestión, está procesándose una enorme transformación social y tecnológica que es la identificada como la cuarta revolución industrial. Y finalmente, por detrás de todo este cuadro tan complejo, está la enorme tragedia de la pobreza y la exclusión en la que están sumidos muchos cientos de millones de personas en el planeta, y que en el contexto de la crisis del COVID surgieron a la luz todas las limitaciones y dificultades que ha dejado toda esta enorme transformación histórica que constituyó la globalización, la cuarta revolución industrial y sus efectos colaterales con el cambio climático. Como todos sabemos, la primera respuesta frente a la crisis para tratar de parar la pandemia fue el confinamiento. Entonces se produjo un fenómeno social inusitado, que es dejar encerrado a buena parte de la población del planeta, y entonces todos recurrimos a lo que en general aparecía como la gran forma de transitar este desafío del confinamiento y el aislamiento social, hacia un salto brusco a la digitalización, y esto impacta a todos los sectores. De golpe todos los sectores con distintos alcances y posibilidades estuvimos inmersos en el usar medios digitales
para tratar de restablecer las relaciones sociales en un marco de aislamiento y de confinamiento. Sin embargo, hay que decir que una cosa es digitalización y otra cosa es sociedad digital, digamos, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es plantear muy brevemente de qué se trata el tema de la sociedad digital como un nuevo desafío para la especie humana y dentro de eso ubicar cómo se nos plantea a las universidades la tarea frente a esta transformación histórica extraordinaria. Entonces, la sociedad digital de la que estamos hablando es un proceso de transformación sociohistórica, tecnológica y cultural en la cual se convergen, por un lado, procesos culturales muy complejos después de la crisis de la posmodernidad a nivel global y la transformación de la lógica del conocimiento, que se da al mismo tiempo que se produce, con la cual se crea lo que se dio en llamar en su momento la sociedad del conocimiento, y se da esto junto con una transformación tecnológica extraordinaria, producto de la convergencia de un conjunto de tecnologías que desembocan en la revolución digital. El buque estrella de la revolución digital es el Internet, y entonces vamos viendo muy aceleradamente cómo esta convergencia tecnológica y la revolución digital primero se instala en el ámbito de la producción y da origen a esto que se llama la Internet, la industria 4.0, la Internet de la producción, para luego desembocar hacia el Internet de las cosas, donde a través de sensores prácticamente miles de millones de objetos que han sido producidos están habilitados con sensores para transmitir información al sistema digital y con esto interactuar y transformarlo en fuente de información para la toma de decisiones. Esto lo genera el fantástico mundo de los grandes datos y la analítica de datos que están dominando la dinámica de las relaciones sociales contemporáneas, hasta que finalmente terminamos en lo que ahora se llama el Internet de todo. Esta es una metáfora que hace referencia a un hecho extraordinario. Estamos avanzando a la configuración de una sociedad digital que es ciberfísica. ¿Qué quiere decir ciberfísica? Estamos hablando acá de una interacción entre procesos mediados por los medios digitales, al mismo tiempo que mantenemos nuestras relaciones interpersonales en las dimensiones tradicionales. Entonces, tenemos un mundo que se está construyendo, en la cual el impulso está dado desde el punto de vista tecnológico por las tecnologías de información y la comunicación, y el desarrollo de la inteligencia artificial como nuevo campo. Sin embargo, esto que aparece como un mundo dominado por la tecnología es al mismo tiempo un mundo que está atravesado por una conmoción cultural de extraordinarias implicaciones. Esta conmoción cultural hago referencia al hecho de que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos dos formas de producir conocimiento. La primera es el conocimiento humano, del cual ha atravesado toda la historia del desarrollo de la especie, pero junto con esto la emergencia de una nueva forma tecnológica de producción de conocimiento, en el sentido de la inteligencia artificial que recién mencionaba, que se están interrelacionando de una manera muy compleja y muy difícil de prever en cuanto a su desemboque y que hace prever el surgimiento de una epistemología de la sociedad digital. Esto, como ustedes comprenderán, es un tema esencial para las universidades, que nuestra materia sustancial de actividad es la producción del conocimiento y su distribución. De manera que acá tenemos un gran paso que está marcando nuestra vida en las universidades. Junto con esto hay otro gran paso que es el tema de que el conocimiento social no solamente se está transformando en la forma de producirlo por interacción entre el conocimiento humano y el conocimiento digital, sino que además se externaliza de la sociedad, lo que yo acá llamo como el proceso de exoconocimiento social, es decir, depositar el conocimiento social, o por lo menos la información social, en el marco digital, en la nube, en lo que en general se ha dado en llamar la nube. Entonces ahora se ha hecho muy fácil la referencia a las grandes poblaciones, que cuando no saben algo, lo que hacen es preguntarle a Google, ¿sí? Y junto con esto generar el tremendo problema que significa cómo se puede gestionar no solamente el conocimiento y la información, sino también las concepciones de las poblaciones a través de los manejos de la información en los famosos fake news, como la experiencia de Cambridge Analytica. Entonces tenemos acá una interacción muy compleja entre el conocimiento externalizado de la sociedad, al mismo tiempo que persiste, lo que señalo acá abajo, la dinámica tradicional de la percepción del conocimiento por la experiencia y el conocimiento científico, que se deben interactuar de alguna manera que está en proceso de construcción. Finalmente destaco como otro gran impacto que tiene que ver con las universidades, pero de la relación con las universidades, con la sociedad en general, que es el impacto que está teniendo la transformación digital sobre el empleo, sobre el mundo del trabajo en general, ¿sí?
estamos viendo un proceso de desplazamiento masivos en muchos sectores del trabajo físico por el trabajo gestionado a través de medios digitales, lo cual se ha hecho dramáticamente presente ahora con el trabajo a domicilio en el estallido de la crisis, dando lugar a que algunos colegas, amigos plantean, como parafraseando a Bauman, como que estamos desembocando a una fase del mundo del trabajo líquido, ¿sí? En donde ya no solamente tenemos el problema de la pérdida del empleo por la sustitución digital, sino también por una modificación sustancial en la calidad del trabajo. Todo esto me lleva finalmente al tema central que está moviéndonos en las universidades, en nuestra posición en la vida social, que es el tema de la gobernanza de la sociedad digital y de las universidades. Veríamos, decía yo al comienzo de mi presentación, de un enorme proceso de cambio social que había generado lo que dimos en su momento a llamar la sociedad del conocimiento. En el corazón de la sociedad del conocimiento hay un ecosistema de educación, ciencia, tecnología e innovación que está siendo conmocionado por la transición hacia la sociedad digital. Entonces, este ecosistema está compuesto por un conjunto de actores, cada uno de los cuales tenemos intereses propios, los actores productivos, los gobiernos, distintos organismos internacionales y sociedad civil, y nuestra propia métier, que son las universidades. La configuración del nuevo ecosistema de conocimiento, ciencia, tecnología, etcétera, va a ser resultado de las definiciones que los distintos actores vayan tomando, las agendas que vayan proponiendo y las maneras en que cada quien proponga configurar las relaciones con los otros actores para crear el nuevo mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el futuro, en el contexto de estas condiciones de cibersociedad que estoy planteando. Entonces, esto plantea para las universidades un desafío extraordinario, porque estamos atravesando una transición digital. Yo hacía referencia a que una cosa es la digitalización y otra cosa es la sociedad digital, y acá retomo esa idea en el sentido de que lo que estamos haciendo es desarrollando una transición digital. No solamente las universidades, sino todos los actores en la sociedad, las empresas, los gobiernos, etcétera, y la población en general. Para las universidades esto plantea un problema particular. Necesitamos definir cuál es la agenda de las universidades en el contexto de la nueva sociedad digital. Acá planteo yo simplemente para contrabalancear ideas, hay otros actores participantes que intentan definir ideas sobre cómo las universidades deben estar en la agenda de la transición digital. Por un lado están quienes proponen las universidades proempresariales o for profits. Por otro lado, en el polo opuesto están los científicos, en el sentido más tradicional de la Torre de Marfil, de las universidades como Torres de Marfil. En el polo opuesto, aquellos que reivindican el rechazo a la ciencia o a la subordinación de la ciencia a los saberes ancestrales. Y por último, aquellos que proponen desaparecer en las universidades, aquellos que dicen que la revolución digital va a permitir terminar con las universidades porque se va a poder resolver el proceso de aprendizaje a través de los MOOCs, famosos MOOCs. Entonces, en ese contexto, un grupo de académicos de América Latina nos dimos a la tarea ya desde el 2018 de reflexionar temas de la agenda del espacio de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación para proponer temas de la agenda de las universidades en la sociedad digital. Acá esquematizo un grupo de los que identificamos en aquel ejercicio. En ese ejercicio estuvimos participando académicos de la Unión de Universidades de América Latina, del FAB y de distintos otros organismos regionales para tratar de ir elaborando. Ya en 2018 anticipábamos la necesidad de ir creando los elementos de una agenda que acá identifico muy brevemente por la limitación del tiempo. Pero el punto fundamental que quiero desarrollar es que debemos construir una agenda en las universidades para impulsar el desarrollo de este nuevo ecosistema del conocimiento en la sociedad digital desde la perspectiva del desarrollo colectivo incluyente y con sostenibilidad. No me voy a detener a ver todos los puntos que acá señalo, pero destaco los más importantes. Obviamente, investigación de calidad, pero un aprendizaje de por vida aparecen como dos de los grandes elementos articuladores. Con este elemento hicimos un ejercicio de sistematización, tomamos experiencias internacionales para esta propuesta. Holanda tiene en este sentido un avance muy interesante de realización de la agenda universitaria para la transición digital. De acá registro algunas de las grandes ideas en dos niveles que simplemente lo esquematizo para los fines de esta presentación. Primero, las universidades deben cambiar. Este es un problema central. Entonces, las universidades nos enfrentamos al tema del cambio interno, lo cual es muy complejo, pero que tiene campos específicos que debemos asumir. El cambio en el concepto del conocimiento, el manejo de las trayectorias educativas hacia un contexto de aprendizaje de por vida,
donde tenemos un cambio en las modalidades de investigación con la Open Science, y tenemos también todo lo relativo con la comunicación de la ciencia y la tecnología y la cobertura a través de la digitalización. Y de último, todo el tema del impacto de las universidades en la vida social. Y entonces tenemos una agenda que las universidades deberíamos elaborar para proponer cómo desarrollar la transición de la sociedad en su conjunto, en beneficio del conjunto de la sociedad desde el punto de vista de las universidades. Acá apuntamos en aquella reflexión colectiva estos 6 puntos que nos parecen relevantes: el tema de ciudadanía y democracia, ciencia de datos, salud y bienestar, seguridad alimentaria, trabajo y organización, y el gran tema de las ciudades digitales y las comunidades. Entonces voy terminando con una reflexión que aterriza toda esta gran problemática en el contexto de América Latina. Entonces, lo que yo veo en América Latina es que hay una problemática compleja y contrastada. Por un lado tenemos el desafío común para muchas otras partes del mundo, para las universidades, que es el desafío de cambiar hacia un futuro híbrido. Lo que hemos estado explorando, y el otro día nuestro colega Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL, mencionaba como una línea de reflexión, es que el desemboque esperable de esto que hemos llamado como el salto digital de las universidades avanza en la dirección de una transformación de un futuro híbrido, de una combinación entre procesos digitalizados y presenciales, creando un nuevo modo del proceso de enseñanza-aprendizaje que las universidades ofrecen en la sociedad. En este contexto tenemos un horizonte prometedor. Afortunadamente las universidades de América Latina son complejas, es un mundo muy rico con grandes desarrollos, y hay muchas universidades que ya están cambiando o que ya tenían antecedentes positivos de cambio que están aprovechando en el contexto de este salto digital. Junto con esto vemos también que hay muchas otras que tienen dificultades, que tienen rezagos, que tienen limitaciones y que por lo tanto van a requerir apoyo para hacer esa transición digital de la manera más positiva posible. Para tal que hay un esfuerzo colectivo que debemos desarrollar las universidades de la región, y para esto asociaciones estas como las que estoy mencionando deben ser factores fundamentales de cooperación para encontrar formas de ayuda entre los distintos alcances de desarrollo de las instituciones en la región. Pero junto con esto y en contraste, desafortunadamente, persiste lo que acá llamo la obstinada realidad de la muy desigual América Latina. La crisis de la pandemia puso sobre el escenario todas las tragedias de nuestra desigualdad, reiteradamente mencionadas en la literatura mundial: la pobreza, la exclusión, la miseria, la marginación social, las brechas digitales, las múltiples brechas que podemos identificar en la región. Entonces, sintetizando desde el punto de vista del campo educativo, uno encuentra en la reflexión que en realidad en la salida de las universidades y en general los sistemas educativos en América Latina dimos una respuesta muy generosa e inmediata de digitalización del proceso de aprendizaje, pero eso no esquiva el hecho de que nos estamos enfrentando que al final de este proceso, en la salida de la pandemia, vamos a tener una catástrofe educativa que está siendo esbozada, caracterizada por la UNESCO y por el Banco Mundial y otras instituciones. De manera tal que vamos a enfrentar en la salida de la pandemia, en la pospandemia, múltiples brechas que hay que cerrar en la región, y en donde las instituciones de educación superior deben hacer oír su voz. Como cierre, quiero hacer referencia a lo que mencionaba Patricio Leiva al comienzo, invitándolos a conocer una obra que elaboramos conjuntamente con el doctor Jenin Jensen y otros autores, y que publicamos en un cuadernos digitales que publica la Unión de Universidades de América Latina, la UDUAL, que denominamos Las universidades y la transición hacia la sociedad digital en América Latina, el Caribe, reflexiones y propuestas estratégicas. Este cuaderno puede ser descargado sin costo en la página de la UDUAL, en la sección de cuadernos universitarios, y los invito a reflexionar, a revisarlo por una reflexión compartida. Muchas gracias. Muchas gracias, Celso. Muchas gracias, Celso. Ha sido una brillante, concisa y profunda intervención, llena de conceptos extremadamente positivos, muy bien presentado, con una gran coherencia, lo que nos da una columna vertebral para examinar este tema de la sociedad digital y el futuro de las universidades de una manera muy, muy ilustrativa. Creo que nos da bastante material para que conversemos este punto después de que escuchemos a nuestro muy estimado amigo Jenin Jensen, a quien le damos la bienvenida y muy contentos de tenerlo acá con nosotros, y estamos ciertos que nos dará un marco
conceptual como el que nos ha dado Celso, y tal como lo habíamos conversado previamente. Así que, Henning, muy honrado con tenerte entre nosotros y cedemos la palabra para tu posición, que tú la designaste como la ciencia y tecnología para el bien común, ¿vale? Y con 3 vías importantes de análisis: la digitalización, la equidad y la inclusión. De manera que quedas con la palabra, Henning, y después tendremos un diálogo con Celso y con los asistentes a este webinar. Muchas gracias por tu presencia con nosotros. Muchísimas gracias, Patricio. Quiero agradecerte de una manera muy especial y profunda esta invitación para participar en este seminario. Invitación que, por supuesto, me honra mucho, y aprovecho también para felicitar y agradecer al Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile por la realización de estas actividades y por la sostenibilidad que a lo largo de los años estas conferencias han tenido. Saludo también de la manera más cordial y afectuosa a Celso y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Después de la participación y exposición de Celso, me siento ante el enorme reto de precisar algunos aspectos que quizá él solo ha mencionado de manera muy rápida. Y el enorme reto también de hacer encajar mi presentación en este magnífico panorama que él ha dibujado sobre la sociedad digital. Y para hacerlo yo quisiera empezar mencionando una publicación muy reciente que se dio apenas hace algunos días de la economista Mariana Mazzucato, quien junto con 2 de sus coautores ha señalado la esperanzadora circunstancia que se da por el hecho de que en estas fechas existan varias vacunas disponibles contra el nuevo coronavirus y se inicie su aplicación masiva en las poblaciones afectadas. Las poblaciones afectadas abarcan, por supuesto, a todo el planeta. Esto constituye, sin duda alguna, un resultado muy positivo de la investigación y por el momento podemos clasificar todo esto como un éxito científico de una enorme trascendencia. En su breve nota, Mazzucato y sus coautores, al tiempo que señalan esto que acabo de referir, han dicho que este resultado, este avance tan importante, que nos llena de esperanza sin duda alguna, ha sido posible gracias a una enorme inversión pública para el desarrollo de estas vacunas por parte de empresas farmacéuticas y de biotecnología. Esta inversión de recursos públicos, ya de por sí de inmensas dimensiones, se vuelve todavía mayor si a ello agregamos que se ha tratado de una inversión pública en investigación y desarrollo sostenida a lo largo de las décadas. O sea, se trata de una inversión pública verdaderamente muy grande y sostenida a lo largo del tiempo. Al tratarse de una inversión pública, y ahora haré la conexión con el tema que nos convoca, que es la sociedad digital. Al tratarse de una inversión pública,
estamos obligados a pensar en que el propósito es resolver un problema global compartido mediante la creación de valor público. En otras palabras, mediante la atención del bien común. Pero precisamente sobre este punto es que se extiende una gran duda. Si contemplamos otra circunstancia que la misma economista Mazzucato menciona, a saber que los países económicamente más poderosos ya se han asegurado 3.8 billones de dosis en comparación con 3.2 billones para el resto del mundo. Vemos entonces en esto, y repito la cifra, 3.8 billones para los países ricos y 3.2 billones, o sea, una cifra también muy grande, pero inferior para el resto del mundo. Este es un ejemplo de lo que Celso también ha acentuado en su intervención refiriéndose a los recursos digitales. Y es que la brecha económica conduce a una brecha científico-tecnológica. Esta brecha científico-tecnológica que hemos visto a lo largo también de los últimos 30 años consolidarse en el ámbito de la sociedad digital es algo que podemos también corroborar en todos los diferentes aspectos del desarrollo científico-tecnológico y en este caso particular es una brecha que afecta la equidad en el acceso a algo que es de vital importancia para el futuro de la humanidad, o sea, alcanzar la meta que nos proponemos en los organismos internacionales y que nos proponemos como humanidad entera. En este caso específico, lograr salud para todos y todas. Si estas brechas científico-tecnológicas no logran ser superadas, y por el momento se trata de una brecha científico-tecnológica muy acentuada, entonces el objetivo de salud para todos y todas es un objetivo que se encuentra muy difícil de alcanzar. Entonces podemos decir que por el momento no se cumplen todas las condiciones para poder realizar, para poder concretar el principio de salud para todos y todas. Igual sucede entonces con el conocimiento y las tecnologías. Ya hay muchos indicadores que nos señalan que esta crisis de salud que afecta globalmente a todo el planeta ha llevado a una acentuación y ha llevado a que se haga absolutamente evidente la existencia de una brecha digital que afecta el acceso a la educación. Tenemos muchos indicadores e incluso en los últimos días se han publicado en los mismos Estados Unidos informes que señalan que esa brecha digital, esa brecha en educación está siendo cada vez más profunda en estos meses y tendrá consecuencias cuya superación será difícil de anticipar y de lograr en los próximos años. Parafraseando, o más bien recordando el lema de la plataforma global COVAX,
que es esta plataforma global de cooperación para la distribución de la vacuna contra el coronavirus, el lema dice, nadie estará a salvo si no estamos todos a salvo. Bueno, precisamente eso lo podemos aplicar también al ámbito de la educación en todos sus niveles. Si no tenemos todas las personas acceso a los recursos que ahora son necesarios para asegurar la equidad, la igualdad y la inclusión, entonces tendremos en el futuro cercano un planeta dividido en muy diferentes clases, en muy diferentes tipos de países y en muy diferentes poblaciones que tendrán un acceso diferencial a las tecnologías de la comunicación y a los resultados del desarrollo científico y tecnológico. Yo me permito recordar aquí una frase que se le atribuye a Albert Einstein. A él se le atribuyen tantas frases que yo siempre tengo dudas cuando leo que Einstein dijo tal cosa. Pero sin embargo, voy a repetirla. Einstein dice que el conocimiento que es verdaderamente valioso es aquel conocimiento que está al servicio de las personas. Por supuesto que en esto tenemos que establecer muy diferentes matices. No siempre, por ejemplo, la investigación fundamental, la investigación básica, va a conducir de manera inmediata a resultados que van a beneficiar a las personas. Y no por ello vamos a descartarla. Todo lo contrario. La misma teoría de Einstein ha tenido repercusiones positivas hasta 100 años después de que él las formulara. Pero creo que el punto es muy necesario recordarlo y acentuarlo, de que sí debe haber un compromiso con un tipo de distribución del conocimiento científico que permita su acceso a una población amplia y también que una población, un sector amplio de la población mundial sea beneficiado por sus resultados. En términos de la teoría de la ciencia, y en esto permítaseme hacer una referencia muy concreta, se ha hablado a lo largo del tiempo de que las investigaciones científicas deben tener relevancia interna. Con esto se ha querido decir, y se dice una y otra vez, que las investigaciones científicas deben ser congruentes con los mismos principios teóricos que abraza un universo de conocimiento determinado. Pero simultáneamente se dice que debe tener relevancia externa. O sea, en otras palabras, que las propuestas científicas deben ser significativas, o sea, deben tener importancia. Deben tener importancia para el desarrollo de la ciencia, pero también para el desarrollo de la humanidad. Hace 30 años, más o menos, cuando empezaba Internet, vivimos una situación muy semejante a la que yo acabo de referir, haciendo acopio de lo que la economista Mazzucato ha dicho. Y es que con la introducción de Internet, que se hizo en la mayoría de los países con recursos públicos, teníamos en ese momento, o percibíamos en ese momento, una promesa en estos nuevos recursos digitales que nos llevarían
a la posibilidad de compartir más libremente el conocimiento, pero no solo eso, la posibilidad de crear las bases para lo que podríamos denominar una humanidad que se comunica entre sí y que de esa manera fortalece los vínculos de cooperación y de solidaridad. Esta promesa no se ha cumplido totalmente, tampoco ha dejado tampoco se ha vuelto una promesa absolutamente vana. Por supuesto que no. Hay en la sociedad digital y en los medios de comunicación y de compartición de información que tenemos un potencial enorme que no podemos descartar. Pero también vemos el movimiento paralelo o contrario, de que es un desarrollo científico-tecnológico que ha permitido amasar enormes fortunas privadas, y repito, a pesar de que sus orígenes están en los fondos públicos que han de crear, que han de existir, repito nuevamente, para crear valor público y para favorecer el logro del bien común. Pero también, Celso hizo una referencia puntual a este fenómeno, es un instrumento que sirve para la manipulación del comportamiento y de las conciencias a través de la creación masiva de noticias falsas. Noticias falsas que afectan al mismo desarrollo adecuado de la ciencia y la tecnología. Pues bien, veamos que el desarrollo científico-tecnológico y específicamente en las disciplinas de la información, de la comunicación, de la computación, del procesamiento de datos ahora con los Big Data, es un instrumento quizá como cualquier otro, y que sobre este instrumento o esta herramienta recaen también las posibilidades de su manejo positivo o su manipulación negativa. Pero yo quisiera resaltar que los medios digitales son ciertamente herramientas, pero no son una herramienta cualquiera. Son herramientas que tienen el potencial de transformar el mundo, y efectivamente lo han transformado, pero además de transformar el mundo social, el mundo de la producción, también transforman, modifican nuestro mundo interno. En otras palabras, y lo digo en términos más teóricos, los medios digitales como herramientas también transforman el mundo social de la vida. En otras palabras, el mundo de las interacciones personales y el mundo en que establecemos nuestro universo de conocimientos individual y colectivamente, y la manera en que nosotros pensamos también acerca del mundo. Sobre esto no existe todavía suficiente información científica, información empírica, pero creo que podemos muy bien partir del hecho de que así como las herramientas a lo largo de la evolución de la especie humana han tenido un efecto muy significativo en, por ejemplo, la configuración de nuestras manos y de nuestros dedos, la capacidad que se ha desarrollado en el ser humano en cuanto a motora fina y motora gruesa. Igual, las herramientas, los medios digitales como herramientas tendrán repercusión sobre la manera en que funciona nuestro cerebro. Y creo que es ya absolutamente evidente, y para ello sí tenemos mucha evidencia empírica,
se trata de herramientas, estos medios digitales, que tienen una muy importante injerencia en la manera en que nosotros realizamos procesos cognitivos y la manera en que nosotros nos formamos una idea del mundo. Nos formamos una imagen del mundo. Al hablar entonces de herramientas y al pensar que estas herramientas no son neutrales con respecto a sus efectos, a sus consecuencias, tenemos que entonces que tener muy presente, y eso es algo de especial relevancia para la educación y es algo que ha de tomarse en cuenta en el futuro, en el diseño futuro de las políticas de nuestras universidades. Tenemos entonces, decía, que tener muy presente que los medios digitales como herramientas requieren de un marco conceptual y político para su implementación, para su utilización y su desarrollo. Entonces, podríamos decir de manera muy concreta que las tecnologías que ahora permiten la educación en línea, según el modelo que sea, ya sea un modelo sincrónico o asincrónico, sea presencial o híbrido, estas tecnologías, esta pedagogía aplicada por medio de instrumentos digitales es algo que debe responder a una conceptualización pedagógica que conlleve a mejorar los resultados del aprendizaje y en muchos casos también, porque esto se convertirá en algo urgente, a disminuir los costos que son propios de nuestras instituciones educativas a todos los diferentes niveles. En otras palabras, la tecnología que se aplique en la educación no solo debe tener efectos positivos sobre los procesos de aprendizaje, sino que, como lo decía y ya lo insinuaba desde el inicio, esta tiene que ser una aplicación tecnológica que conduzca a la creación de valor social y específicamente que conduzca al logro del bien común. Entonces, no se trata acá solo del desarrollo tecnológico aplicado a la educación, sino que se trata del desarrollo de conocimiento que tenga como un efecto redundante esta ampliación de nuestras posibilidades de actuar solidariamente, de lograr mayor equidad y provocar entonces una mayor inclusión. Tenemos entonces que tener presente la diferenciación que creo que es necesaria, es adecuada y es urgente de la tecnología como un medio de transformación y al mismo tiempo aquello que ha de conducir, que ha de gestionar esos procesos de transformación. Es muy posible que la generación de Internet, la generación digital que hemos logrado a lo largo de los últimos 30 años, esta generación digital haya experimentado cambios fisiológicos, incluso a nivel cerebral. Las neurociencias en esto se convierten entonces
en un referente sumamente importante para el proceso educativo y sobre todo para las conceptualizaciones pedagógicas que han de conducir a una más provechosa aplicación de las tecnologías como agente de transformación, pero teniendo siempre en mente que se trata de encontrar una coherencia entre la aplicación de esas formas, de esos medios tecnológicos, una congruencia entonces, repito, entre los medios tecnológicos, la necesidad de desarrollar el factor humano y con una conceptualización pedagógica contribuir al, a la producción de valor social y lograr el bien común. Esa es una tarea, por supuesto, muy compleja que diría yo, o quisiera enfatizar, que solo puede obtenerse, pienso yo, mediante la implementación de un paradigma participativo y también un paradigma que logre penetrar las diferentes dimensiones del quehacer universitario en ese caso específico, pensando entonces en generar ese valor social y lograr el bien común mediante la utilización de la tecnología como agente de transformación en la investigación, la extensión o acción social y, por supuesto, en la docencia. Con esto voy terminando mi exposición, que ha tratado entonces de centrarse en este aspecto como un leitmotiv, el que la sociedad digital basada en el desarrollo científico tecnológico, sobre todo de las tecnologías digitales, creo que ha de conducir precisamente a una renovación de lo que percibimos como una promesa de estos medios, de estas herramientas como tales, promesa que le es inmanente, a pesar de la utilización que pueda darse con otros fines. Y es que se trata de medios tecnológicos que pueden efectivamente promover una mayor equidad y una mayor exclusión. Con esto termino entonces mi participación y agradezco nuevamente la invitación que se me ha cursado y estaré atento a las contribuciones que provengan de las personas que quieran hacer comentarios o preguntas. Muchas gracias.